la palabra orar, la oración. La palabra orar es hablar con Dios. La oración es lo que nosotros presentamos delante de Dios, nuestras peticiones, hablamos con Él, manteniendo una comunión con Él muy, muy de cerca. Entonces, hoy vamos a ver también los diferentes tipos o clases de oración que podemos también hacer delante del Señor. Y como les decía, cuando nosotros conocemos a Cristo, cuando nosotros lo hemos recibido en nuestro corazón y Él ha venido a ser parte de nosotros, quiere decir que lo hemos recibido en fe. Entonces, la Biblia dice que nosotros ya no andamos por vista, ya no andamos por lo que sentimos, sino ahora andamos por fe en Jesucristo. Entonces, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros decimos, pedimos, lo hacemos por fe. Así es que hay una cosa muy importante que tenemos que aprender como discípulos ahora de Jesús, es conocer la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Cuál es la voluntad del Padre? Y eso vimos la semana pasada, cómo nosotros a través de la oración buscábamos al Padre para hacer su voluntad, porque ese es nuestro mayor deseo como hijos de Dios, hacer la voluntad del Padre, hacer la voluntad de Dios. Entonces, yo creo que todos aquí queremos hacerlo y de hecho nos esforzamos para hacerlo bien. ¿Sí? El apóstol Pablo decía, lo bueno que quiero hacer no lo hago, sino lo malo lo que no debo hacer. Porque a veces somos impulsados por algo negativo, somos impulsados por nuestros afanes, por nuestros deseos del corazón, que nos lleva muchas veces a pecar. Y está en nosotros buscar por medio de la oración al Padre y preguntarle al Espíritu Santo, preguntarle al Padre cuál es su voluntad, qué es lo que quiere que yo haga en mi vida. ¿Sí? Y como hijos de Dios muchas veces perdemos, como decimos vulgarmente, perdemos el año porque nos cuesta o pensamos que ¿cómo vamos a acercarnos? Tal vez Él no me va a escuchar, tal vez no hay propósito en lo que vaya a pedir, tal vez yo lo pueda resolver en mis fuerzas. Y así nos pasamos la vida en el cristianismo pensando resolver la vida nosotros mismos. Pero dice aquí que Él nos ha dado la comunión, esta relación, Él nos ha dado a Jesús para que a través de Él nosotros podamos tener esa comunión. Y cada uno de nosotros tenemos que empezar a buscarlo de una manera voluntaria. Entonces, cuando oramos, estamos buscando la dirección del Padre, estamos buscando en intimidad qué es lo que Dios quiere que haga, cuál es su voluntad para mi vida. En Deuteronomios 4:29 dice que si nosotros le vamos a buscar, lo vamos a hallar. Mas si desde allí buscares a Jehová, tu Dios, lo hallarás. Quiere decir que si nosotros de todo corazón lo vamos a buscar, lo vamos a encontrar. Pero si desde allí, desde qué momento, desde qué lugar, desde la situación, circunstancia en la que nosotros nos podamos encontrar. Porque a veces pensamos que para ir a buscarlo a Él tenemos que estar bien. No puedo ir a la iglesia así mal. Yo tengo que estar bien para ir a la iglesia. Porque si me ven así, si estoy muy triste, si estoy llorando demasiado, yo cuando me pase esta enfermedad voy a la iglesia. No, dice que cuando nosotros, si desde allí como estés, buscas al Señor, lo vas a hallar. Por eso vemos que Él es un padre y nosotros somos sus hijos. Un hijo con el padre no está buscando maneras, no está buscando aceptación porque el hijo sabe que es hijo. Eso es muy importante que lo tengamos muy presente porque esa es la manera que nosotros nos vamos a relacionar con el Padre por medio de la oración. Y Dios dice que cuando nosotros lo estamos buscando, Él nos va a revelar al corazón cosas que Él tiene para nosotros. Imagínate de cuántas cosas nos estamos perdiendo porque no se está buscando al Señor, no estás buscando su presencia. En Colosenses 2:3 dice, Dios nos revela los tesoros escondidos. O sea, hay cosas
escondidas de sabiduría que están allí, de conocimiento que tú necesitas. Por eso cuando a veces no sabemos cuál es la persona correcta para casarnos, cuál es la persona con la cual estamos saliendo las amistades, qué trabajo debo seguir, qué carrera debo estudiar, en fin, las preguntas que en la vida nos vienen. Y nosotros hacemos al azar lo que el corazón nos demanda, lo que los sentimientos nos dice, porque a eso tenemos que seguir. ¿Sí? Por eso dice aquí que el único que revela el conocimiento y la sabiduría es cuando tú estás en la comunión con Dios, porque Él te va a revelar los tesoros. ¿Cuántos tesoros? Imagínate que te puedes estar perdiendo porque tú dices, no estoy en la presencia, no estoy buscando realmente al Padre. Y solamente Él lo va a revelar allí cuando tú le buscas de todo tu corazón. Deuteronomio 29:29 dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Las cosas secretas, lo escondido, mas las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, para siempre. O sea, las reveladas, el Señor nos las da a nosotros, porque Él quiere que nuestra descendencia esté bien. Él no nos quiere ver que nosotros sigamos sufriendo lo mismo que nuestros padres padecieron. Adicciones, situaciones, alcoholismos, abusos. Y tú dices, yo no quiero mi vida más así. Entonces, si tú no la quieres, pues es el primero que no la quieres es Dios, porque dice la palabra de Dios que Él pone el deseo que está en el corazón, lo pone en ti. Entonces, si tú tienes ese deseo de tú dices, yo no quiero más esto para mi vida, yo no quiero el alcoholismo, yo no quiero la adicción, yo no quiero ser una mujer controladora como era mi madre, como era mi padre, pues ese deseo no te lo pones tú, te lo puso Dios, porque dice que Él pone el deseo de su corazón en tu corazón. Entonces, si aquí la palabra de Dios está diciendo que Él está poniendo las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras. El Señor quiere que nosotros no nos desviemos del camino. Él quiere que nosotros podamos cumplir el propósito al cual nos ha llamado. Y si alguno no está cumpliendo el propósito, es porque allí es donde cada uno tiene que pensar, Señor, estoy a lo mejor orando mal, estoy buscando mal, no estoy buscando de la forma que Dios dice en su palabra, me estoy dejando llevar por los sentimientos, mas no por lo que Dios quiere para mi vida. Por eso los discípulos fueron también muy interesantes aquí, ellos vieron que a Jesús le iba bien. Yo diría que estaba viendo que su vida estaba siendo próspera. Ustedes no han visto gente que le va bien y tú dices, uy, yo quisiera ser como fulanita, yo quisiera ser como Menanguito, porque a eso les va bien, como que a eso Dios les escucha. Tú estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Pero aquí esto es como que se resumiera toda la vida, pero no realmente. Esto simplemente es es un ejemplo, es un ejemplo una guía para nosotros cómo debemos acercarnos a Dios en oración. Y lo detallamos, lo desglosamos el día viernes en la vigilia. Cómo teníamos nosotros que orar, cómo empezábamos reconociendo al Padre nuestro, cómo le santificamos con su nombre, que venga a su reino, que se haga su voluntad. Es muy interesante porque de allí nosotros vamos a partir luego a que nuestra vida tome sentido en la vida cristiana. Porque si no, se hace una vida aburrida, mediocre. Y tú dices, llevo 20, 30 años de cristiana o de cristiano y sigo el mismo, no paso de esta silla. Ya le pones nombre al lugar donde te sientas y todo, porque no pasas de allí. Y la idea es que nosotros en este día, hoy, podamos decirle, Señor, yo no quiero ser el mismo. Yo cuando conocí de Dios, y Jesús impactó en mi corazón, algo que
que a mí me impactó mucho era que yo no quería ser la misma. Porque yo había conocí a algunas personas que yo les preguntaba, ay, ¿cuánto tiempo conoces al Señor? Yo creo que ya muchos años, porque yo apenas tenía meses conociéndolo. Me dice, no, yo llevo 15 años. Otro decía, no, yo llevo 20 años. Yo desde mi país lo conocí, bla, bla, bla. Y yo me quedaba sorprendida, me quedé frustrada en un momento dado. Dije, no, Dios, y mi oración fue, yo no quiero ser así. Yo no quiero quedarme 20 años así en lo mismo, porque miraba como con muchas situaciones en la vida de esa persona. Y yo decía, mi decisión personal era, yo no quiero ser así. Mi vida tiene que conocerte, porque si tú eres un Dios real que impactas el corazón de tus hijos, que aquel que te busca te halla, yo te quiero hallar, yo te quiero encontrar. Y esa fue mi petición, esa era mi petición y es mi petición cada día. Digo, Señor, yo quiero más de ti, quiero conocer más los secretos, quiero conocer esas cosas que tú dices, el conocimiento, la sabiduría, que tú revelas a tus hijos. Yo quiero más. Y le pedía al Señor de todo corazón. También vamos a ver aquí, hay muchas clases de oración, como nosotros muchas clases de oración. Y algo que nosotros tiene que impactar en nuestras vidas es que nosotros con Jesús ya nuestra vida no tiene que ser la misma. Nuestra vida tiene que ser un antes, un después. Ya nosotros, el viejo hombre quedó atrás, la vieja mujer que éramos quedó atrás. Como Pablo, dice que Pablo, cuando él, después de su conversión, cuando él fue impactado por Jesús, él le preguntó, le dijo a Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Y siempre nosotros tenemos que preguntarle al Padre, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres en mi vida? Y por eso están las diferentes tipos de oraciones. Como les decía, tenemos la oración de ruego, de clamor, de intercesión, de guerra espiritual, la oración de acciones de gracias, la oración de acuerdo, la oración personal, oración de clamor, de súplica, de alabanza, tenemos de adoración, tenemos muchas clases de oraciones, pero vamos a tocar algunas. Yo creo que el tiempo, no sé si nos va a dar hoy para de hablar de por lo menos de unas 5, pero por lo menos unas 2 o 3, la que el tiempo nos dé hoy. Y vemos aquí una de las oraciones que vamos a ver, es la oración personal. Yo le puse la oración personal porque es la oración que nosotros nos presentamos delante de Él. ¿Sí? Cuando nosotros le buscamos, cuando nosotros venimos cuando nos presentamos a Él, dice la Biblia, como un sacrificio santo, agradable delante de su presencia. Entonces tú te presentas delante de Él. Y aquí, en esta oración, es cuando nosotros nos acercamos en fe. Aquí tiene que haber la fe, tiene que haber la confianza. Porque si somos hijos y si nosotros lo hemos reconocido como un padre, entonces el hijo se acerca en confianza al padre. Entonces, si mi oración es, yo creo que Él está allí porque voy a tener un encuentro con Él, voy a acercarme a tener una conversación, es porque yo estoy segura que Él está allí y yo voy a recibir de Él. Pero ahí es donde cada uno de ustedes tienen que pensar, ¿qué pasa cuando tú estás en esta posición de hijo? ¿Tú te sientes, crees que eres hijo? ¿O te cuesta pensar que realmente lo que vas a pedir no lo vas a recibir? O lo que vas o simplemente el hecho de que tú dices, me voy a acercar, pero yo no creo que Él está ahí. En esta semana me decía mi problema es que yo tengo incredulidad. Me decía, tengo incredulidad porque a veces me cuesta, y es una persona que sirve, es una persona que está avanzando, que ha hecho los cursos, que sigue queriendo tener más conocimiento de la palabra, pero aún así, dice, yo lucho con la incredulidad, porque yo creo que tengo incredulidad. Y yo le decía, todos en un momento dado tenemos esa lucha de la incredulidad.
Pero allí es cuando nosotros ya no nos dejamos llevar por lo que nosotros estamos sintiendo, si Él está o no. Simplemente nosotros obedecemos porque es la fe la que ya nos motiva a sentarme y a decir, aquí me presento en esta mañana. Aquí estoy porque tu palabra dices que si yo te busco, te voy a hallar. Entonces, ya aquí entra la confianza en la oración personal, es cuando tú te presentas en fe, confiando que tú eres hijo, que tú eres hija, con toda certeza. No hay duda, ¿sí? Hebreos 10, del 19 al 22 dice, así que hermanos, teniendo la libertad en Cristo para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. O sea, tú entras con toda libertad, como un hijo. El hijo es hijo. El hijo simplemente va a cumplir ese derecho de hijo que tiene ante el Padre. Yo vengo y estoy aquí con mi papá, yo vengo y le doy un abrazo. Eso hacemos los hijos, ¿hacen los hijos o no? O los hijos tienen que pedir permiso si van a abrazar o no al padre. Yo no creo. Si lo ven al padre ahí, le dan un abrazo, le dan un beso. A una madre igual le dan un abrazo, le dan un beso. Pero el hijo no está pidiendo permiso. Es el derecho del hijo, es la posición que tiene el hijo. Ahora imagínate en la oración cuando tú te acercas y confiadamente, con toda libertad, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Porque en la conciencia, en el pensamiento, es donde pierdes el año. Es donde allí te bombardea y dices, no, Dios no está, no, ¿y para qué voy a acercarme si yo soy culpable, yo estoy sucio, yo no puedo, yo he hecho lo malo, yo cómo voy a acercarme, yo no puedo, yo estoy luchando con esto, Dios no me va a escuchar, yo ya le he pedido muchas veces, entonces viene la negación, la negación, la negación. Por eso dice, hay que limpiarse de esos pensamientos y de luchar con eso. Y yo me presento porque yo sé que tú has dicho que si yo estoy aquí contigo, tú vas a estar conmigo. Entonces, tenemos que luchar con esos pensamientos de incertidumbre. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Porque aquí vemos que el pueblo de Israel, ellos van bajo la ley, ellos tenían que hacer ciertos ritos donde ellos se lavaban físicamente el cuerpo, se limpiaban para ellos cumplir ciertas ritos, ciertas cosas. Pero nosotros aquí tenemos ya que la fe en Jesucristo nos lleva a tomar decisiones espirituales, donde tenemos que ya no regirnos por lo que sentimos, por lo que estamos pensando, sino por lo que yo ahora soy hijo, y la palabra de Dios dice que yo soy hijo de Dios. Entonces, eso nos hace a nosotros partícipes de esta oración. Entramos en fe. Romanos 5:2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Quiere decir que nosotros en fe vamos a estar firmes. Nada nos puede mover. Entonces, ¿por qué hay la duda? ¿Por qué tienes la incertidumbre de acercarte delante de Dios? Porque hay pecado, porque hay malos pensamientos. Pero dice que aquí tiene que actuar es la fe. Ya no actúa lo que tú estás pensando, lo que tú estás sintiendo. Aquí actúa la fe. Y la fe te hace permanecer firme. La fe te hace permanecer firme. Yo me acerco. Y he escuchado que hay personas que dicen, no, yo no voy a la iglesia porque como me siento tan culpable, me siento tan lo que he hecho, yo no me acerco. Pero dice que tenemos que acercarnos así. Todos nosotros. Efesios 2:18. Porque por medio de Él, ¿de quién? De Jesús. Por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Todos nosotros, ¿qué quiere decir? Que estamos en esa lucha. Nadie, ninguno es mejor que el otro. Solo que uno le cree más que a otro, sí. Uno le cree más a Dios que otro, pero ninguno es mejor que otro. Porque Dios no tiene hijos preferidos. Todos son hijos iguales para Él. A todos nos ha dado lo mismo.
Pero simplemente la diferencia es que hay unos que deciden, hay unos que quieren tomar y decir, yo creo lo que mi padre ha dicho. ¿Qué ha dicho? Pues sigo allá. ¿Qué dice? Ven para acá. ¿Qué dice esto aquí y acá? Pero hay otros que dicen, no, ¿para qué voy a hacerlo? Y si lo hago, no, yo mejor me retiro, yo mejor no regreso a la iglesia, no, yo mejor dejo el ministerio, no, yo mejor creo aquí y acá. Entonces, los pensamientos te llevan a dudar, por lo tanto, pierdes toda firmeza delante de Él. Efesios 3:12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, en quien tenemos la seguridad. O sea, Él va a estar allí respaldándonos lo que nosotros estamos haciendo o lo que nosotros vamos a hacer con Él. Eso ha prometido. Y si Él ha prometido, lo va a cumplir. Pero necesitamos nosotros ponernos firmes, sin dudar. El mismo Jesús, vemos aquí las palabras de Jesús en Juan 5:30, donde dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad ¿de quién? Del que me envió. Prácticamente, esta es una oración. Esta oración de personal es una oración de entrega, es una oración de sacrificio. Esta es una oración donde tú decides rendirte, decides rendir toda tu voluntad a Dios, cueste lo que te cueste. Es una oración difícil porque siempre aquí va a requerir mucho el sacrificio nuestro, porque aquí nos cuesta, aquí no le cuesta dejar algo, someterte a la voluntad de Dios. El mismo Jesús le costó. ¿Y qué dijo Jesús en su oración al Padre? ¿Qué le dijo la oración cuando estaba en Getsemaní? Pasa de mí, Señor, esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces Él estaba allí padeciendo, Él estaba allí teniendo que obedecer, pero en un sacrificio, viviendo en la carne. Y Él dijo, yo tengo que pasar esto, yo no puedo dejar de desobedecer, tengo que hacer la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Y así nosotros en la oración tenemos que sacrificar en muchas cosas, porque nos cuesta porque no está en nuestra naturaleza. Entonces dice la palabra de Dios que es Jesús quien nos ayuda a orar, porque nosotros no sabemos orar, no sabemos cómo pedir. Dice la Biblia en Romanos 8, 26 al 27. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones, ¿quién escudriña los corazones? Dios. Él sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, Dios conoce qué es lo que nos pasa dentro de nosotros, pero no sabemos pedir. Pero dice que el Espíritu ya conoce, Dios sabe qué es lo que me está pasando internamente. Entonces yo tengo que decirle que se haga tu voluntad y no la mía. Yo puedo estar diciendo casarme con esta persona, pero Dios no quiere que lo haga. Entonces, Dios, ayúdame a orar para que yo haga tu voluntad. Y por eso esta oración es de sacrificio, donde tú tienes que rendirte delante de Él, donde tú tienes que sacrificar, como hizo Jesús. Sacrificio vivo. Y a veces a nosotros nos cuesta esa parte. Doblegar esos sentimientos, doblegar nuestra carne, no nos gusta. O sea, es lo que menos nos cueste podemos hacer. Lo que menos nos cueste, hacemos. Porque estamos en una naturaleza caída. Y necesitamos luchar contra esos deseos carnales. Dice la palabra del Señor que tenemos que luchar contra eso. Y un ejemplo que a mí me llamó mucho la atención, que lo saqué, era el ejemplo de Ana. ¿Ustedes se acuerdan Ana? ¿Quién es Ana, no? En la Biblia. Ana, la mamá de Samuel. Y aquí vemos cómo Samuel, qué es lo que le pasaba a Ana. Ana era estéril, Ana no podía tener hijos. Los que conocen Biblia saben que no podía tener hijos y
y parece ser que la otra esposa que tenía el esposo tenía algunos hijos. Y ellos como costumbre, la costumbre de ellos, como de su pueblo, tenían que llevar al templo a todos sus hijos cada año, presentarlos, orar, bendecirlos. Y ella se sentía, dice, con un corazón pero totalmente quebrantado, porque decía, yo no puedo llevar, ¿a quién llevo yo a presentarle a Dios? Yo no tengo hijos. Entonces imagínate la vida de esa mujer y tener que encima atender a su marido, ver a la otra que pasaba con todos los chiquiticos ahí caminando, corriendo con todos, y ella no poder concebir. Pero aún así tenía que tener una buena actitud, tenía que seguir orando a Dios, tenía que presentarse a Dios, tenía que seguir sirviendo en la iglesia, tenía que ir al templo a barrer, a limpiar, a cocinar, tenía que tocar en la alabanza, tenía que hacer de todo. Que esos son los ejemplos, porque a veces pensamos, no, eso era Ana que estaba allí y sufriendo, porque eso pasó allá Ana, pero ¿y nosotros quiénes somos? Ana también era como nosotros. Pero Ana, aquí vemos el ejemplo de ella, que era una mujer que estaba sacrificando, le dolía absolutamente todo. Tenía dolor, la frustración, quién sabe cuánto tiempo ella llevaba todo ese sufrimiento sin poder ella totalmente sacarlo todo. Y aquí lo tengo en el versículo, está en Primera de Samuel 1, 7. Eso no creo que lo tenemos allí, pero lo tengo aquí, lo voy a leer. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Porque ella, la otra, iba con todos los hijos. Y dice que ella en su corazón se irritaba, se molestaba, le daba rabia, le daba ira, tenía celos, ¿sí? Estaba frustrada. Aquí estamos viendo un ejemplo real. Aquí no vamos a decir que eso le pasó a Ana, pero a nosotros nos pasa cuando tú ves sirviendo a otro, cuando tú ves que a otro le dieron un puesto mejor que el tuyo en el trabajo, cuando alguien, el pastor, le llamó más y no te llamó a ti. Y tú dices, pero ¿cómo? Si yo he estado sirviendo más tiempo. Pero ¿cómo a mí no me tomaron la atención? ¿Y por qué al otro sí? ¿Por qué a mí no? Y siempre nos comparamos. Y eso es lo que le pasaba a Ana. Y Ana estaba frustrada. Y dice aquí que el marido, en el versículo 8, dice, y el Cana, que se llamaba su marido, le decía, Ana, ¿por qué lloras? Dice, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué estás afligido tu corazón? ¿Por qué está afligido tu corazón? Dice, imagínate la pregunta que le hace, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Dice, ¿no te quedas tú con tu maridito aquí y te quedas quietecita y aquí me tienes a mí, el hombre guapo de la casa? ¿Qué más quieres? Eso le estaba diciendo y ella le dijo, no, es que yo no quiero ese hombre guapo, es que yo quiero hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que le estaba diciendo ella. Yo quiero hacer la voluntad, pero me cuesta porque no lo puedo hacer. Porque quiero un hijo, yo quiero presentarlo, quiero que le sirva en la iglesia, quiero que vaya al templo, quiero que vaya. Eso es lo que quería Ana, hacer la voluntad de Dios. Por eso, en el versículo, qué tristeza, ¿no? Y en el versículo 10 dice, y ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente porque no podía. Mira lo que ella le pasaba, tenía amargura en el corazón. Pero aquí no dice la Biblia que fue por allí, que fue a insultar al marido, que fue a hacer la vida imposible a la iglesia, que fue a hacer la vida imposible en la célula. No, aquí dice que ella con amargura del alma oró. ¿A quién fue a buscar ella? A Dios. La oración personal es que tú vas a Dios. Tú vas y le preguntas al Señor, me está doliendo aquí, mira lo que me hace, mira lo que me está pasando, mira esta situación que estoy viviendo amargamente, yo no sé cómo hacerlo, por favor ayúdame, ¿qué tengo que hacer? Eso le estaba diciendo Ana. Y aquí, por acortarle un poquito el chisme de la historia, el chisme santo, en el versículo 27 dice, por esto, o sea, Dios le da la respuesta, mira lo que dice, por este niño oraba y Jehová, ¿qué? Me dio lo que le pedí. O sea, aquí acortando la historia, porque de ahí para allá, ¿cuánto tiempo pasaría? ¿Cuántos años pasaría? Porque dice que esos niñitos iban creciendo lo de la otra. Y la otra iba sufriendo. Pero ella no se retiró y no fue a insultar al sacerdote en el templo. Ella no fue a hacer la vida de cuadrito a la gente. Ella simplemente fue a Dios a buscar
qué tengo que hacer, dirígeme cómo tengo que hacer. Y Dios le puso en su corazón el deseo de esperar. Espera que en su tiempo, hasta que le vino el hijo, y no solamente Dios lo recompensó con uno, sino con ¿cuántos más? Los que saben la Biblia, ¿cuántos? Dice que 5 más le dio, 5 hijos más. Entonces, vemos que Dios es un Dios que no solo te da lo que pides, sino que te da aún más. Por eso dice que, vamos a darle un aplauso al Señor por eso. ¿Qué ha hecho Dios? Qué bueno es Dios, que Él no solamente nos deja con lo que le pedimos, sino aún más de lo que no le pedimos. Porque Él dijo, si tú me dieras un niño, porque dice, no va a leer todas las oraciones, porque si no, aquí el tiempo no nos da. Pero ella le dice, si tú me das solamente, por favor, aunque sea uno, yo te lo presento, pero dame un hijo por lo menos. Y Dios, mira, cómo es de generoso, esa es la palabra, de que Él es muy generoso. Entonces, la oración personal es una oración básicamente, para que te quede en la cabecita allí, es una oración donde tú rindes tu voluntad, es una oración sacrificial, porque tú sacrificas algo que tú quieres, sacrificas algo, por alguien, y tú dices, Señor, me cuesta. Yo quisiera viajar para la China porque tengo mejor oportunidad de trabajo, allá me va mejor, bla, 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 pero el Señor no te ha contestado de ir a la China, porque quieres irte para allá. No, porque es que allá yo me quiero ir, porque así yo no veo en fin. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes que orar por eso, para que el Señor te ayude en el corazón a calmar ese deseo y a decirle, Señor, dame una actitud correcta, sacrifico. Imagínate, no sé qué tengas tú que sacrificar hoy. Yo quisiera que esto no solo se quede como en palabras, por eso yo había sacado algunas oraciones, pero yo entendí en mi corazón que lo que quiere Dios es que nosotros no nos quedemos solamente con conocimiento de conocer la palabra, sino con entenderla y aplicarla. Y por eso si si nos toca dar 2 tipos de oraciones, pero la vamos a dejar que nos quede bien claro, para que nosotros podamos aplicarla y salir por lo menos diciendo, ahora sé que mi oración personal, cuando yo me rindo delante del Señor, yo sé que tengo que sacrificar, Señor, yo sé que tengo que rendirme delante de ti. Hacer lo que a ti te agrada, más no lo que a mí me agrada, porque es de acuerdo a su voluntad. Y así en la Biblia vas a encontrar muchas oraciones. Otra de esta oración vemos la oración de Salomón, la oración personal que él elevó delante de Dios cuando él ya se proclamó rey. Y él dice que él levantó porque él tampoco no sabía cómo dirigir al pueblo. Y él levanta oración personal delante de Dios. Pero es una oración aquí que vamos a ver, donde él le dice en Primera de Reyes 8, del 22 al 26, para que tengan como referencia. Dice que Salomón puso delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel y extendiendo sus manos le dijo, Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos ni abajo en la tierra. En el 24 dice que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, lo dijiste con tu boca y con tu mano. O sea que Dios le prometió que iba a hacer el templo, pero que no lo iba a hacer David, sino que lo iba a hacer su hijo. Y una vez que él ya estaba instalado como rey, y él dijo, tú le prometiste que ibas a dar una descendencia, tú prometiste que ibas a hacer esto, ahora como tú le prometiste a mi padre todo aquello, por favor, hoy te pido tu ayuda, tu sabiduría, tu conocimiento, porque yo no sé cómo hacerlo. Él estaba pidiendo dirección. Él estaba pidiendo porque era un pueblo, era una multitud muy grande, no sabía cómo hacer. Cuando tú te conviertes en padre, no, yo soy padre y yo sé cómo hacer, y aquí como mi padre era malo, pues mi padre era golpeador, yo también voy a ser igual, porque eso es lo que yo soy. No, tú tienes que ir ahora, yo no quiero esa historia para mi vida, para mis hijos, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo cambio esta generación, oh Dios? ¿Cómo yo sacrifico? ¿Qué tengo que sacrificar? Mis temperamentos, mi pecado, tengo que soltar todo lo que soy para ser la persona que tú quieres que sea. Y en el 25 dice, ahora pues Jehová, Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste diciendo, no te faltará varón delante de mí,
que se siente en el trono de Israel, con tal que sus hijos guarden mi camino y hagan delante todo lo que Dios les ha dicho. Y en Primera de Reyes 8, del 62 al 64, el rey y todo Israel con él sacrificaron víctimas delante de Jehová. Ellos presentaron holocaustos, sacrificios de paz, 22,000 bueyes, 120,000 ovejas. O sea, aquí era el sacrificio, era material. Ellos tenían que dar, ellos tenían que ofrendar. Por eso que a veces nosotros, aún en la oración personal, cuando nosotros sacrificamos también tanto en la parte emocional, en las cosas que vivimos, pero también la parte material, lo que nos cuesta. Y aquí hay un ejemplo de Salomón. Dice que Salomón dijo, yo voy a sacrificar esto, voy a sacrificar el dinero, voy a sacrificar lo que me cuesta, porque a mí me cuesta dar. Yo no soy de los que doy, porque el dinero, yo tengo un problema con el dinero, yo tengo un problema con amor al dinero. Hay personas que lo reconocen, y algunos, los que no reconocen, pues hay otros que se los reconocen y que se los recuerdan. Pero es importante que nosotros aprendamos todo esto lo que la Biblia está diciendo. Porque si no aprendemos, ¿cómo vamos a aplicarla? ¿Cómo vamos a presentarnos a hacer oración de sacrificio si nosotros no sabemos? Pero aquí vemos, Señor, me cuesta el dinero cuando me piden el diezmo, cuando me dicen vamos a dar para el cumpleaños de fulanita, Señor, me cuesta porque es que yo no tengo, no me alcanza. Y así somos, nos pasamos en la vida con así. Pero lo que Dios dice, a lo mejor te está pidiendo que des para darte el Señor más, como le pasó a Ana. El Señor quiere que tú des para prosperarte en la parte financiera, pero a nosotros nos cuesta. No, y si doy, y si me quedo sin dinero, ya no me queda para la renta, ya no me queda para pagar. Entonces, no hacemos oración sacrificial. Entonces, Dios es un Dios que tú provee lo que necesito. Como le decíamos el viernes, nos pasamos cuando vamos a la presencia de Dios, nos vamos derecho a la petición, al pan de cada día, dándolos hoy. Señor, dame este pan, dame por favor la bendición, dame. Pero no sabemos quién es el Padre, no sabemos qué es la voluntad de Dios, no sabemos nada. Todo eso lo vimos en la vigilia. Por eso es importante, iglesia, que nosotros hoy tengamos presente este tipo de oración. ¿Sí? Ya cuando vayas a la oración hoy, vayas a empezar a decir, Señor, hoy sacrifico. Yo sé que me cuesta esto, me cuesta esta parte de dar, de entregar, la parte emocional, esta parte en mi vida mismo de familia, en fin. Me han dicho que trabaje esto y aquello y no puedo con esto. Entonces, pues, a lo mejor te toca sacrificar. Vamos a ver la otra oración. Otra oración es la oración de petición. Puse la oración de peticiones cuando nosotros pedimos al Señor, pero prácticamente esta es una oración de fe. Es una oración de fe. ¿Por qué? Porque aquí cuando tú vas a pedir, tú tienes que pedir creyendo. Tienes que pedir creyendo. Mateo 21, 22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, ¿qué dice? Lo recibiréis. Entonces, esto es una oración prácticamente donde tú empleas la fe, donde tú empleas la confianza, pero es la fe en la palabra de Dios. Porque cuando tú vas a pedir, tú vas a pedir conforme a la palabra. Señor, tu palabra dice esto y aquello. Tu palabra ha dicho que la sanidad ya está para mí. Entonces, si tú la vas a pedir la sanidad, es porque la palabra de Dios ha dicho, ciertamente Él llevó las enfermedades a la cruz del Calvario. Entonces, si yo presento que, Señor, yo te pido mi sanidad, Señor, yo te pido que me sanes, es porque tú ya, la palabra ya está hecha, desde el momento que la pediste. Mateo 7, del 7 al 8. Pedid y se os dará. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla. Y al que llama se le abrirá. Entonces, si tú estás llamando, si tú estás buscando, es porque realmente estás creyendo que lo vas a encontrar.
El Señor dice que Él ya te envió la sanidad, que Él ya te hizo sano. Cuando Él fue a la cruz del Calvario, Él ya llevó la enfermedad, llevó el pecado. Entonces, ¿qué es lo que estamos ahora padeciendo? ¿Qué es lo que estamos viviendo ahora? Son los conflictos internos, lo que llamamos nosotros los conflictos de la carne, internos, por la falta de sanidad, por la falta de entrar a su presencia y conocer qué es lo que Dios quiere. Entonces no entendemos y sabemos qué es lo que nos pasa. Y andamos peleando con todas las personas, andamos peleando con nosotros mismos, porque no entendemos que Dios dice que Él ya nos ha dado la victoria. En Romanos 4:17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gente, dice, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Entonces, en Cristo Jesús, nosotros ya podemos ahora tomar la autoridad en Jesús y empezar a decir, yo estoy sano, yo soy libre, porque tu palabra dice que tú me hiciste libre. ¿Sí? Estamos entendiendo, ¿no? Cuando vino el enemigo, cuando vino Satanás a tentarlo a Jesús, después que Jesús estuvo ayunando los 40 días, estuvo en el desierto y dice que luego él salió y él estuvo buscando la presencia, Jesús, pero ¿qué pasó? Con Satanás vino a tentarlo y a decir, si eres el Hijo de Dios, dile a esa piedra que se convierta en pan. Y él dijo, escrito está, usó la palabra de Dios, no solo de pan vivirá el hombre, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces, la palabra de Dios contrarresta todo lo que el enemigo pueda estarte haciendo pensar, creer, haciendo que tú vivas algo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer aquí? Yo creo que aquí tienes que emplear la voluntad tuya. Aquí tienes que ejercer la voluntad. Porque aquí tienes que empezar a creer lo que la palabra de Dios dice, más no lo que tu corazón está sintiendo. Tú puedes estar sintiendo una cosa, pero la palabra de Dios dice otra. Entonces yo me tengo que poner en sintonía con la palabra, que eso lo predicamos también la semana pasada. Entonces yo tengo que alinearme, es lo que decimos, con la palabra. Entonces allí vamos a ver hecho realidad las peticiones que nosotros le hagamos. Pero si no nos ponemos de acuerdo con la palabra, entonces va a haber un problema. Entonces andamos de pronto en la vida cristiana mediocremente, no recibimos, de pronto no entendemos qué es lo que está pasando, pero porque no estamos entendiendo que Dios está en control de eso. Cuando nosotros pedimos, un ejemplo, cuando nosotros pedimos, por ejemplo, un encargo en Amazonas, tú pides y tú no conoces quién te hace el envío, no has visto a la persona, pero tú en tu corazón estás convencido, convencida que lo que estás pidiendo que va a llegar como sea. Hasta le das la dirección, va a llegar aquí, va a llegar acá, no sabes ni quién te lo envía, no sabes cómo, pero la persona te llega, pero el encargo te llega. ¿Y qué pasa? ¿Qué estás empleando para hacer eso? La fe y qué más, la paciencia. Tienes paciencia para esperar. Tenemos la fe para pedir, pero no tenemos la fe para esperar. Y ahí, pero a Amazonas sí esperamos. Y no sabemos quién es el tipo que nos está haciendo todos los trámites por allá. Lo mismo pasa con el Señor. Nosotros asimismo tenemos que creer en la palabra. La palabra ha dicho, mira, ya la enfermedad se fue. La enfermedad, ahora eres sano en Cristo. Tienes libertad. Todos tus pecados han sido perdonados. No, yo todavía sigo con la culpa porque es como soy culpable. Y seguimos así, y seguimos así, y seguimos así, y seguimos así. 10, 15, 20 años de la vida cristiana. Y yo los he escuchado. ¿Que los hay? Los hay. Y yo por eso me sorprendo. Yo digo, pero ¿llevas cuántos años en Cristo? O tienes que volver a recibir a Cristo. A lo mejor Cristo no está allí. Porque cuando Pablo fue impactado por Jesucristo, dice que inmediatamente después que se convirtió, dijo, Padre, ¿qué quieres que yo haga? Y dejó de matar a los cristianos, de perseguirlos. Su conversión fue inmediatamente. ¿Qué hago?
que los demás apóstoles dice que se sorprendieron viendo a Pablo ahí en medio de todos ellos. Dijeron, ¿cómo hemos traído a este asesino que nos va a matar aquí? A lo mejor está infiltrado. Tanta era imagínate, ellos sí estaban con la incredulidad, porque decían, ¿qué va a pasar? Porque lo vieron haciendo cosas malas. Entonces, esta oración, la oración de petición, es una oración basada en la fe, prácticamente en la palabra de Dios. Es importante que lo apunten ahí. Esta oración, esta petición, es una oración de fe basada en lo que la palabra de Dios dice. Entonces, cuando tú te presentas delante del Señor, tú te presentas confiado. Señor, yo sé que soy tu hijo, yo sé que tú me has dicho y me has perdonado, por lo tanto yo tomo el perdón. Yo recibo el perdón. Hay personas, y yo creo que también nos pasa, que cuando nos toca orar, y a veces en los casos, por ejemplo, de las madres, que nos pasa a todas, nos ha pasado a los padres también, en situaciones cuando los hijos no te obedecen, en situaciones cuando tú ves a los hijos rebeldes, que están aquí, que están acá, y a veces los padres oran y dicen no, o hablan, y los padres se expresan mal de los muchachos, o de las muchachas, de las hijas. No, esta no va a cambiar, esta es una rebelde, este sale con lo que sea, este está haciendo lo peor, no, ya me tiene hostigado, que se vaya por aquí, que... Bueno, yo lo que entiendo es que tú estás maldiciendo con la boca, porque dice que de la boca o maldices o bendices, y sobre todo de los padres, que tenemos la autoridad sobre nuestros hijos. Entonces, ¿qué estás hablando sobre ellos? Ahora, ¿cómo tú oras ahí? Porque si tú dices, pero es verdad, está rebelde, está insoportable, ¿yo cómo oro entonces? Pues sí, la condición del hombre o la condición del ser humano es que nosotros vamos a tener esa influencia a la maldad. Entonces va a haber rebeldía. Y yo me presento delante de Dios y yo le digo a Dios, yo sé que mi hijo está rebelde. Está siendo influenciado por un espíritu de rebelde, por las generaciones, por los ancestros, por lo que sea. Pero tu palabra dice, Señor, ahí es donde entra la palabra en fe de la madre. Tu palabra dice, Señor, que tú tienes cuidado de nosotros, que tú te llevaste este pecado de la familia. Yo te he pedido perdón por el pecado de mis ancestros. Y hoy te pido que en unión me ayudes. Ahí es donde tú entras a clamarle al Señor. Pero reconociendo de que está en el hijo esa rebeldía, pero que el hijo no es lo que el hijo tiene que ser. Mi hijo tiene que ser diferente, mi hijo tiene que ser obediente a ti. Y por eso yo declaro sobre él que él es obediente, que mi hijo es una persona que ahora se alinea contigo, que ahora te conoce y empieza a obedecer y a conocerte, a servirte. ¿Cómo cambia la oración? No deja de ser lo uno, pero cambia la oración. No deja de ser lo que está viviendo esa persona. En ese momento la rebeldía puede ser el desánimo, una depresión, una enfermedad. En este momento, sí, mi hijo está viviendo esto, esta depresión, está bajo el ataque de esta situación y está teniendo malas actitudes, se ha rebelado contra mí, se ha puesto de esta manera, pero tú no lo enviaste así, tú lo enviaste diferente y por eso yo proclamo tu palabra tal y tal y tal. La oración cambia totalmente. Y tú vas a ver que inmediatamente cambia. Porque aquí la petición, la oración, esta oración de petición es basado en la fe, en la palabra de Dios, sobre cualquier circunstancia. Estoy poniendo el ejemplo de los hijos, que son los más comunes que pasan con los padres, pero también en cualquier situación, sea situación legal, sea situación económica. Señor, tú has dicho que tú nos vas a proveer. Tú eres el dueño del oro, la plata, las riquezas y en este momento mi condición es que no tengo ni para el bus. Y es verdad, pero no me voy a quejar. No voy a quejarme porque la queja siempre estás echándome, quéjate, pero no me voy a quejar. Ahora voy a alabarte y a darte gracias porque no tengo ni un centavo. A darte gracias porque no tengo ni para el tren. Te voy a dar gracias porque tu palabra dice que hay que ser agradecido en todo el tiempo. Señor, gracias porque no tengo. Y de pronto te aparece un cuervo por ahí y te da algo. El Señor nos sorprende, pero simplemente tenemos que esperar en Él. Juan 15:7. Si permanecieseis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo
todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué dice que pidamos? Todo. Tienes que pedir todo. Trabajo, dinero, mujer, novia, qué sé yo, ¿qué más? Bueno, ustedes saben. Cualquier cosa que pidamos. El Señor dice que nos las va a dar todas. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces la cobardía parece ser que es un espíritu que continuamente nos hace retroceder, nos hace sentirnos como incapaces, miedo, temor. Yo no puedo, yo no creo que Dios vaya a suplir eso. Eso es imposible que Dios me vaya a dar. Eso es imposible. Entonces nuestras palabras están declarando, hablando negativamente. Por lo tanto, como dice la Biblia, tal como creí, eso hablé. Entonces, si tú estás creyendo y hablando negativamente, pues eso vas a creer. Y tu fe va a ser basado en eso, la antife. Entonces vas a creer negativamente todo. Pero si dices no, mi condición es que no tengo el dinero, mi condición es que no tengo ese trabajo que quiero, pero tú has dicho que tú nos vas a poner en lugares celestiales. Tu palabra ha dicho que esto y aquello. Tu palabra dice que yo soy una nueva criatura y que tú no vas a dejar que tu hija sea avergonzada. Señor, tu palabra dice esto y aquello. O sea, cambia la historia. Pero yo tengo que ser realista. No voy a decir, Señor, no, tú has dicho aquello, dame el carro, porque si no me das el carro. Y tú no sabes muchas veces que Dios no te quiere dar el carro por algún motivo. Porque dice la Biblia, pedid y pedís mal. Para ser saciado nuestra carne muchas veces. Por eso es orar conforme a la voluntad del Padre. ¿Qué es lo que quieres que haga? ¿Es eso lo que quieres que haga? ¿Es eso lo que quieres? Y esperar. Porque cuando nosotros oramos que queremos hacer la voluntad, ahí en esa parte tenemos que callar un poco y esperar escuchar la voz. ¿Qué Dios me quiere decir? Dice también en Isaías 40:31, en cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. O sea, los que tienen fe. Los que tienen fe encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán y caminarán y no se van a desmayar. ¿Eso qué quiere decir? Pues que eso qué quiere decir que la persona no se va a debilitar. Puedes estar pasando cualquier situación, por más difícil, mala que sea, se te va a ver una actitud totalmente, una actitud de regocijo, de nuevas fuerzas, que no hay cansancio, no hay pesadez, al contrario va a haber alabanza. Eso es lo que está diciendo. Pero si nosotros nos mantenemos haciendo lo que tenemos que hacer, la palabra de Dios. Entonces ya vimos la oración ¿cuál era la primera? La oración personal, la segunda la oración de petición y ahora la oración vamos a ver la oración de guerra espiritual. Porque ahí tenemos la oración de acuerdo, la oración de gratitud, pero aquí vamos a ver la oración de guerra espiritual, que a mí me interesa, que esta es muy buena. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. La lucha no es contra la gente. Y a veces nosotros estamos luchando contra las personas, porque no nos gusta cómo nos habló, lo que me dijo, cómo me dijo, no me gusta mi madre de la manera que se expresa, no me gusta mi padre de la forma como me dice las cosas, el vecino, el jefe, el pastor cuando se acerca, la pastora lo que me dice, eso no, yo no puedo, eso no sé qué. Y siempre andamos pensando que es la gente. Tenemos que quitarnos eso, por favor, de la cabeza, porque no es contra la gente, no es contra las personas. La lucha es una lucha demoníaca. Es una lucha espiritual. Porque ya en Cristo nosotros, cuando ya pasamos a participar, a ser parte del reino de Dios, dice, en el mundo vamos a tener aflicción. En el mundo va a haber esa contradicción constante. El enemigo no va a querer que tú sigas adelante. Y hay que tener
cuidado porque es una lucha continua, porque el enemigo va a tratar de persuadirte, de engañarte. Por eso dice que anda como un león rugiente, buscando, mirando. O sea, quiere decir que anda por ahí alrededor, buscando. Alguno que está por ahí dormido, por eso no se pueden dormir. Tienen que estar aquí muy despiertos. Tienen que estar despiertos porque una palabra que hoy, un mensaje, algo que el Señor les quiera dar hoy y ustedes se durmieron, imagínate. No, tienen que estar muy atentos. Por eso dice que el que ahora está en este mundo es Satanás. Juan 14:30 dice, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí, dijo Jesús. El príncipe de este mundo es Satanás, nada tiene en mí. Entonces todas las cosas que malas, las malas actitudes, esas situaciones en las que tú vives, ese pecado que continuamente te hace caer, el enemigo anda rondeando. ¿Para qué? Para que tú no avances, no sigas. Primera de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero como hijos de Dios sí lo sabemos que estamos y que somos hijos de Dios, que tenemos una posición en Él, que somos sus hijos y Él no nos va a dejar que el enemigo venga y nos coma, que el enemigo venga y nos arrebate, no, porque Él dice que nos está cuidando, pero está en nosotros hacer su voluntad, porque tenemos un libre albedrío. El libre albedrío es, tenemos una decisión propia. Entonces nosotros decidimos hacer o no hacer, buscar o no buscar, querer o no querer, orar o no orar, está en nosotros. Y a medida que nosotros vamos orando, haciendo la voluntad de Dios, es la misma medida que Satanás va teniendo pérdidas y sufre. ¿Por qué? Porque sabe que los hijos de Dios están ganando. Esto es como el que gana y el otro pierde. Pero si tú te rindes, el otro gana. Es como los dos bandos. Entonces no podemos nosotros perder, bajar la guardia. Lo que nosotros ganamos en la oración corresponde a la pérdida de Satanás. Por eso es importante que estemos atentos, que estemos con los ojos bien abiertos. Por eso nuestras oraciones tienen que ser oraciones que tengan propósito, oraciones que no sean egoístas, oraciones que no sean basadas en nuestra carne, en lo que sentimos, sino oraciones sinceras delante de Dios. No importa cómo te sientas, no importa lo que te está pasando, pero preséntaselas al Señor. Por eso cuando yo escuchaba a algunas madres que me decían eso, pero es que no, que mi hijo está pasando esto, es que mi hija aquello, yo digo, ora bien, porque estás orando mal y puedes estar buscando, y son personas que aman a Dios, que son personas que quieren hacerlo bien, pero simplemente el no orar correctamente, el no orar bien, entonces te hace perder la batalla. ¿Por qué? Porque estamos orando mal. Estamos orando basado en lo que sentimos, lo que me está doliendo, porque este hijo, si yo le he dado todo, si yo le he dado mi vida, le he dado todo y lo que me está pagando, pero eso es una condición del hombre, sí, es verdad, está portándose mal, está rebelde, pero tú no lo hiciste, papá, sí. Yo me humillo delante de ti, oro por mi hijo, lo bendigo. Tenemos que bendecir. Y ahí es cuando a Satanás no le gusta. Hay una parábola en Lucas 18 que me interesó mucho también, del 1 al 8, donde la mujer, aquí vemos la parábola del juez injusto, que se llama, y esta era una viuda que buscaba que le haga justicia al juez, que le haga justicia de su adversario. O sea, aquí estamos viendo que esta mujer está pidiendo justicia. Está pidiendo justicia porque hay algo que ha pasado allí. Y dice en el 18, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Jesús les recuerda y dice, oren siempre y no desmayen, porque hay un adversario. O sea, no crean que solamente preguntan y, bueno, Señor, mira, yo me presento con esta petición personal, esta petición de fe, Señor, yo creo. También hay que saber que hay un adversario. Hay un adversario que también está queriendo conquistar, queriendo arrebatarte de ese lugar. Y la mujer le dijo,
No, en el 2 dice, habiendo en la ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre, y había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Hazme justicia de mi adversario. Sin embargo, dice en el versículo 5, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. O sea, continuamente estaba esta mujer y el juez dijo, este juez no, era un juez del mundo, y dijo, yo tengo que hacerle rápido la justicia, ¿qué quiere? Voy a solucionarle rápido el asunto de esta mujer. Y dice aquí Jesús en el versículo 7, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? O sea, no los cuidará. Dice, si Él les pide, que claman día y noche, ¿se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Y luego más adelante dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? O sea, realmente el Señor nos encontrará confiando en Él para que Él pueda hacer lo que tiene que hacer en nosotros. Las peticiones que nosotros le estamos poniendo, los anhelos, los sueños, cuánto tiempo estás con esa petición y a lo mejor estás ahí por muchos años y tú dices no logro descansar, pero ¿por qué? Porque no sabes cómo orar. Tenemos que pedir al Señor. Vamos a ver en Colosenses 2:15, dice, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Satanás ya está despojado, está vencido públicamente. En la cruz, claramente vemos que Jesús llevó todo a la cruz del Calvario. Entonces nosotros tenemos que recordarle al enemigo que ya en la cruz está todo hecho. Por eso cuando tú oras, tú tienes que recordar y decir, yo sé que ya todo está hecho. Cristo fue a la cruz para llevar este pecado, esta adicción de las drogas, esta adicción que hay en mí de cualquier vicio que tengas, del alcohol, de los vicios de juegos, que tú sabes en tu corazón que hay. Amor al dinero, amor al mundo. Dile, yo sé que el Señor se llevó, pero el enemigo te recuerda. Porque hay una lucha y no te deja a lo mejor buscar al Padre correctamente. No te deja acercarte correctamente a Él. Dios lo que está esperando, que nosotros creamos en su palabra. Les voy a pedir al grupo de alabanza si me ayudan, por favor. Gracias. Hay más oraciones, pero vamos a dejar con las 3 aquí. Que nosotros podamos aplicarla delante del Señor, pidiéndole al Señor que nos ayude el rey David hizo una oración en el Salmos 35 del 1 al 7, donde él le pide a Dios que le ayude con su adversario. Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Pelea contra los que me combaten. Le dice, echa mano al escudo y al pavés y levántate en mi ayuda. Él sabía a quién estaba pidiendo y cómo lo estaba pidiendo. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Sean como el tamo delante del viento y el ángel de Jehová los acose. Sea su camino tenebroso y resbaladizo y el ángel de Jehová los persiga. Porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo, sin causa cavaron hoyo para mi alma. Él estaba exponiendo todo lo que le estaba pasando. Imagínate la oración, cuando nosotros nos presentamos delante de Dios a decirle, Señor, mira mi causa, mira mi situación, mira mi aflicción de alma, lo que estoy pasando, lo que estoy viviendo, pero hay un adversario que me atormenta. Continuamente vuelvo y caigo en este pecado. ¿Cuál es el pecado? Por eso tu vida, tal vez espiritual, no has logrado salir de donde estás. Llevas muchos años de cristiano.
de creyente. No, yo quiero preguntar cuántos años estás, pero los que saben en su corazón que llevan mucho tiempo, tienes que permitirle a Dios, tienes que permitirle al Espíritu Santo que hoy te avive, que hoy haga un antes y un después, que hoy te ayude a orar como debe de ser, porque nosotros no sabemos orar, pero dice que el Espíritu que escudriña los corazones sabe de qué tenemos necesidad. Y hay una necesidad de libertad. No queremos ser los mismos de antes. Queremos poder lograr, Señor, encontrar la dirección. Por eso vemos aquí estas oraciones que me parece que son muy importantes. Todas son muy importantes. También está la gratitud, la oración de acción de gracias, que pues la miraremos si la vemos la otra semana, para poder también indagar un poquito más acerca de este tema de la oración. Pero lo que sí necesitamos es aplicar esto en nosotros, aplicar la palabra de Dios. A través de nuestra oración personal, tomando la posición de hijos y decirle, Señor, yo hoy quiero sacrificar esto en mi vida. ¿Qué no estoy permitiendo que tú hagas? Simplemente porque me cuesta, simplemente porque no me dejo tratar por ti. Hay áreas en nuestra vida que no permitimos que Dios nos toque. Es como ese cuarto en la casa donde tú dices, está con llave y nadie entra allí. ¿No tienen esos cuartitos así donde ustedes guardan las cosas que ya no usan? Y está bien cerrado con una llave y que solo entran de vez en cuando cuando llegó alguien a pedirles algo. Pero necesitamos abrir ese cuartecito y limpiarlo y decirle, Señor, saca esto, que no me cuesta abrir, me cuesta contar, me cuesta sacrificar esto. ¿Será por eso que el Señor no está haciendo algo en ti? Por eso necesitamos pedir al Espíritu Santo que nos ayude. Esperamos que haya sido de bendición para ti. No olvides compartir este vídeo con otras personas para que pueda ser de bendición para ellas también. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo estás, para que te lleguen las notificaciones del nuevo contenido.